Buenas noches, mi gente, ¿cómo estamos? ¿Listos para arrancar un nuevo vivo con Paula Dantas, que ya está entrando, así que le vamos a dar la entrada. Hoy vamos a estar hablando de cómo entender... A ver. Hola, Hola Pau. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Buenas, noches para todos. ¿cómo Muy estamos? bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Hoy Contenta tengo, de tengo volver a una, encontrarme con vos. Anda Olivia esta ahí. Olivia Hola Olivia. acá que se supone, se supone Ya- que debería estar dormida hasta ahora, pero llegamos de tanta actividad que bueno, está acá conmigo. Está como pasada de Ocasionalmente, uva. ocasionalmente la escucharás reírse porque se ríe constantemente, pero pues bueno. A mí me encanta verla en tus historias porque ella es tan protagonista como la mamá. Yo empiezo a hablar y ella arranca a hablar igual y trata de repetir lo que yo digo y bueno, es todo un personaje. Tal cual, la amo, te juro, cada Ay, vez que Cristina, gracias. aparece me deleita porque es un personaje realmente. Ay, gracias. Yo voy a tratar de que en el proceso se quede dormida porque de hecho ya está tarde, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo van todos? Qué rico saludarlos nuevamente. Sí, bienvenidos a todos los que se van sumando. Bueno, y hoy nos toca hablar del propósito. Vos sabés que yo en unas historias de Instagram ayer publiqué un poco esto que me pasaba, lo mismo que explicaste vos en tus historias. Esto de que uno al principio cree que el propósito hay que buscarlo afuera, que es algo externo, ¿no? Y Total. como que ahí uno se pierde muchísimo. Mira, pues primero que todo, gracias por la invitación y gracias por abrir el espacio para hablar de este tema tan importante, ¿no? Porque fíjate que muchas personas por mucho tiempo han dejado de vivir, ¿sabes? Buscando algo que cuando tú buscas algo, mi amor, ya va, está buscando. Cuando tú buscas algo es porque algo se te perdió, ¿cierto? Entonces toda la Exacto. vida pasas buscando algo que no tienes y es como desde la misma escasez pensando que no está, pierdes tiempo buscando algo que no se te ha perdido. Y que aparte no sabemos qué es lo que es tampoco, Exacto, entonces más, tú más perdidos nos sentimos. andas buscando algo que ni sabes qué es, que es lo mismo que la búsqueda de la felicidad, ¿no? Es una búsqueda constante a toda hora que las personas creen que tienen que levantarse a ir a encontrar, ¿no? Entonces, Exacto, sí. tal cual, tal cual. Por eso a mí me pareció súper interesante este tema también, porque en consulta muchas veces vienen y preguntan, sobre todo en la apertura de los registros akáshicos, ¿viste? Como que la gente, la pregunta más recurrente es, ¿y cuál es mi Mi propósito en propósito. esta vida? ¿A qué Y a vi? mí me ha pasado durante mucho tiempo vivir mi vida con esta sensación de que yo tenía que encontrar ese propósito, pero siempre buscándolo afuera. Y a la vez era vivir mi vida desde un lugar de insatisfacción, porque obviamente buscaba algo que no sabía a dónde tenía que buscar, dónde lo tenía que encontrar, ni qué era exactamente lo que Lo que estaba estás buscando. buscando, claro. Y fíjate que yo les compartía un poco algo hoy por mis historias y fue justamente algo que pasó justo cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Y vamos a empezar a desglosar este tema, vamos por el inicio. Dale, Si tú le preguntas a Olivia cuál es su propósito, pues cero idea, tal porque cual. eso es algo que nos han dicho en cierto momento de la vida. Y si tú, y tú sabes, yo no sé si tú tienes hijos, yo no sé si ustedes ahí, las personas Sí, que están conectadas, sí, tienen dos hijos, varones. cuando ellos llegan
de la vida de uno llegan a enseñarle muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas puedes darte cuenta la pureza y la felicidad con la que un niño naturalmente vive, ¿no? Entonces, Total. ella se levanta y se levanta a disfrutar, se levanta a ser ella. Y siento que ese es el propósito, Nati. O sea, es como, en vez de estar buscando, y como tú lo decías ahorita, en vez de estar buscando tanto afuera, deberíamos de encargarnos, y todo empieza por un proceso de autoconocimiento y de Exacto, autoaprendizaje. exacto, Deberíamos de empezar a preguntar más bien, ¿quién soy? ¿En qué momento fue que te dijeron que tenías que cumplir un propósito específico y además ligado, y ojo porque esto me parece muy interesante, además ligado con algo netamente en tu oficio profesional, ¿no? Entonces, ahí está. ahí está el quiebre de todo, que a ti, no sé en qué momento nos dijeron, que no sé, 18, 20 años, 16 años, qué sé yo, te dijeron el propósito de tu vida es ir y graduarte de una profesión, estudiar 5 años, volverte doctor, arquitecto, médico, qué sé yo, la profesión que hayas Exacto. elegido, y muchas veces que ni elegiste, ¿no? Porque conozco muchos casos, estudié de hecho con muchos compañeros que no querían estar ahí. Ujú. Conocí, por ejemplo, muchas profesiones, y no quiero entrar como en nombres específicos para no entrar en sensibilidades, pero la familia entera había sido de tal profesión, entonces era una herencia y era un crimen no continuar con ese propósito familiar. Entonces, Exacto. es empezarte a preguntar quién va dirigiendo realmente las decisiones tuyas, qué te dijeron que era propósito, qué hace coherencia, ¿sabes? Con lo que tú realmente quieres vivir y todo eso que te dijeron que tenías que hacer. Entonces va como ligado al ser y al hacer. Exactamente. Sí, porque también se confunde mucho esto de que si vos no tenés una vocación, ¿no? Con esto que vos decís de la profesión, porque muchas veces también nos metemos en una carrera a estudiar algo porque es lo que corresponde, es por lo que nos dijeron, es por un mandato cultural, es por un mandato familiar, y, y hay mucha gente que se encuentra perdida en cuanto a la vocación también, ¿no? Claro, y si tú te das cuenta, muchas personas que se dedican a cumplir ese propósito, porque entonces siguieron lo que les dijeron, ¿no? Fueron a una universidad, se graduaron 5 años y el propósito era hacer esa profesión, que muchas veces tú te cruzas con personas y tú dices, ¿quién eres? Y de una se presentan por la profesión, ¿no? O sea, no te van a Exacto. decir nada más sino eso. Y en el momento, Nati, en que eso termina, sea por un cambio, sea porque llegó un hijo, sea porque te mudas de país, que fue mi situación, fue mi caso específico, cuando se te acaba esa profesión, cuando se te acaba ese rol, entonces tú te quedas en el limbo, tú te quedas diciendo, ¿y ahora cuál es mi propósito? Me perdí. Ya yo no. Bueno, me gustaría mucho porque que contaras, porque la verdad que me gustó mucho el tema este de tu historia en Instagram, contando tu perspectiva en relación a lo que te pasó cuando dejaste vos y tuviste que viajar a Estados Unidos. Claro, Contales un poquito a la gente, para aquellos que no hayan podido ver tus historias hoy, ¿cómo fue tu experiencia en relación a esto de lo que vos creías propósito a cuando tuviste que dejar de identificarte con una carrera o con un trabajo para migrar a otro lugar? claro. Bueno, pues yo soy de Colombia. A los 26 años decidí emprender un viaje y decir, ok, y mira que yo no, o sea, mi vida era, para mí en ese momento era perfecta en mi país. Muchas personas desafortunadamente salen de su país corriéndole a la situación. Hay muchas situaciones desfavorables y sabemos que en nuestros países no siempre el panorama es el mejor, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, mi situación fue diferente. Yo sabía que quería estudiar comunicación social como desde los 13 años. Mi mamá es actriz, siempre había estado envuelta en el medio de televisión, de radio, de cámaras, bueno, todo. Y me encantaba, me encanta hablar. Es lo que hago, es lo que amo. Entonces empecé
a ejercer desde muy chiquita, empecé a trabajar en emisoras y hacía programas de radio y yo me movía como pez en el agua, Claro, ¿sabes? Era mío y me encantaba, entonces yo veía eso y yo decía, este es mi propósito. Y obviamente vengo de una cultura y de una familia y de todo un ambiente en donde claramente era muy fuerte que el propósito era tu profesión. Entonces yo exacto, decía, pues la tengo clarísima, yo ya tengo claro esto, yo ya estoy ejerciendo, y empecé a arraigarme mucho, creé una empresa, tenía una empresa como a los 21 años, entonces la vida iba como muy rápido en el tema laboral y era como una vida de firmar contratos y reuniones y eventos, pero entonces llegan los 26 y yo digo, ya va, porque esto está muy serio y yo me perdí como esa parte de mi juventud y de claro. viajar y de, ya va, puse un alto y decidí venirme sin conocer a nadie, sin, mejor dicho, con 2 maletas, sueños, yo vendí todo, Nati, metí la maleta, o sea, la vida en 2 maletas y arranqué. Yo dije, no sé cuánto me voy a demorar, pero sentía que en Colombia tampoco tenía más para dónde ir. O sea, ya tenía empresa, ya tenía, y ya sentía que la vida, que quería explorar más, ¿sabes? Claro. Pero llegué y me enfrenté con otro mundo, en un mundo en donde aquí no eres nadie ni nada y eres uno más. Y bueno, en cualquier lado eres uno más también, ¿no? Pero, ay, gorda, con cuidado. Pero aquí más. Y entonces te toca llegar a tal vez a meterte en trabajos que no te gustan mucho porque pues tienes que vivir y tienes que comer y yo había vendido, como te digo, yo vendí todo hasta la empresa literal. Cuando yo me enfrento con ese cambio, pues es una desinflada del ego, le llamo yo, Total. porque obviamente tienes un ritmo de vida y llegas a otro lado en donde ni sabes el idioma, porque tú crees que sabes el idioma, ¿no? Ahora, cuando tú llegas y pasas migración, tú te das cuenta que no mucho. Y se te empieza a derrumbar el ego de muchas maneras y tú dices, bueno, ¿y ahora quién soy? ¿Qué hago? Porque si yo era comunicadora social, yo era la locutora, yo era la presentadora, yo era la dueña de la revista, y empiezas a dar todo ese concepto en que eso es lo que eras. Ahora, ¿quién eres que ya no tienes todo eso? Claro, ¿Ves? Entonces empieza obviamente el viaje y el proceso al autoconocimiento y decir, bueno, un momento, yo no puedo dejar de ser, yo sigo siendo y empiezas a identificar las habilidades tuyas, quién eres, pero incluso con todo ese tema de las habilidades también es todo un, se tergiversa mucho, ¿no? Porque entonces si no tienes todas las habilidades, dices, no me tengo soy que capacitar más y capaz. no soy suficiente. Y entonces empieza una carrera por querer tener más y más y más, que Exacto. fue lo que me pasó. Entonces yo llegué acá y súper intensivo el inglés, aprendí el inglés, me certifiqué como health coach, porque yo decía, bueno, ahora quién soy yo para salir a hablar, ¿sabes? Entonces empiezas Mm, a ponerte un montón de trabas y de trabas. problemas mentales y el autosabotaje y empieza el tema de la aprobación con las personas que te conocen y ahora hasta qué es lo que va a hacer. No nos permitimos la flexibilidad al cambio como si el cambio fuera muy terrible, ¿no? Exacto. Entonces, romper estructuras cuesta mucho, las rompí todas, pero con mucho dolor y proceso y fue difícil hasta que dije un momento, es que yo sigo siendo. Y fíjate que el propósito es cuando tú entiendes la vida misma, ¿sabes? Cuando tú le das ese sentido a la vida, que son dos Exacto. cosas totalmente diferentes, el sentido a la vida y el propósito de vida. Y tú puedes tener muchos propósitos. Uno de mis propósitos entonces es ser mamá, pero no es mi único propósito, ¿sabes? Claro. Y cuando tú te das cuenta que el sentido que tiene tu vida es diferente al propósito, empiezas a vivir por prioridades. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Y fíjate que la vida como tal, la vida en sí misma, ¿qué es? Aprender. La vida es evolucionar, la vida es crecer, la vida es... ¿Qué es la vida para ti? Y yo empezaría por esa pregunta, porque nos han dicho cómo vivir, qué hacer, en dónde hacerlo, cómo no hacerlo. Te han dicho todo lo que tienes que hacer. Exacto. Sí, mi amor, esa es la mamá. Entonces, ¿qué es la vida para ti? Cuando
te paras a hacerte esas preguntas que aparentemente, sí, mi amor, que aparentemente pueden ser tan obvias, pero no son obvias. No, Y cuando tal cual. no las tienes muy estructuradas y cuando no las tienes con mucho fundamento, muy bien estructuradas, muy formadas, pues toda tu vida tal vez está montada en una mentira. Exacto, tal cual. ¿Vale? Entonces, así es como fue mi proceso de ir adentro, de descubrir, de descubrirme, de remover, de empezar a limpiar el terreno, de empezar a decir, esto es mentira, me echaron este cuento y me lo creí, viví montada en este cuento, quitar capas, ¿no? Empezar a desnudarse literal y empezar a vestirse con lo que decides voluntariamente elegir en qué creer y en qué estructurarte. Entonces, así fue Exacto. como fue mi proceso de casi ya 10 años que les contaba hoy por historias, como llegué acá a este país hace casi 10 años. Y, y eso es lo que he podido aprender y transitar acerca del propósito. Claro, porque eso pasa mucho. Yo también siempre hago mucho hincapié en esto del proceso de autoconocimiento y qué tan importante es empezar a conocerse uno, pero como vos decís, para empezar a conocerse hay que empezar a derribar un montón de creencias, todo aquello que nos dijeron, que nos hicieron creer, que vivimos en la vida tan automático, sin plantearnos un montón de cosas, dando por sentado tantas cosas que nos enseñaron, que no cuestionamos nada, nada. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo digo, hay creencias que nos enseñaron o cosas que nos enseñaron que hasta el día de hoy nos sirven. Por ejemplo, mirá a los dos lados de la calle antes de cruzar. Eso es algo que hasta el día de hoy te sirve porque si no, te llevan por delante. Claro. Pero, por ejemplo, cuando te enseñaban a los 4 o 5 años, no hables con extraños, si vos seguís sosteniendo hoy en tu edad adulta el no hablar con extraños, es casi imposible que te puedas relacionar. Claro. Entonces hay que cuestionarla. Claro, y mira que hay algo importante en eso y es empezar a desestructurar, primero entendiendo que todo, o sea, que todo fue instaurado desde el amor, que todo fue instaurado desde el amor, porque cuando uno empieza a eliminar creencias, empieza uno mucho y cae muy fácil en En el juzgar, enojo con los padres. en el enojo con los papás de por qué me hicieron y por qué no me dijeron y por qué. Y entonces todo empieza a ser la culpa y empieza a Exacto. cumplir un rol de víctima, ¿no? Entonces empiezas a lamentarte, a llorar y a sufrir y decir, pero es que si me hubieran enseñado diferente, pero es que si ustedes hubieran hecho una mejor labor, pero es que como no tuve los papás ideales, no, es que todo eso hace parte de tu propósito, Exacto, y de tu hace parte, aprendizaje en esta claro, vida. es que De hecho, yo soy una convencida que nosotros como alma elegimos a nuestros padres y las situaciones que vamos a vivir con ellos justamente para aprender y evolucionar. claro, elegiste cada una de las situaciones y yo como siempre digo, es que tú no eres eso que te está pasando. Tú decides, y mira, todos tenemos una historia triste que contar, o sea, si abrimos cámara, invitamos a las personas que están conectados y si tú cuentas la tuya y si yo cuento más mías, todos tienen muchas historias tristes que contar y todos han transitado como seres humanos, hemos transitado historias que no son tan agradables, pero tú no eres eso que te pasó. Exacto, ¿Sabes? Tú eres lo que tú haces con todo eso que te pasa, que es lo que puedes llegar a hacer y a transformarlo en una historia de éxito. ¿Sabes? totalmente. Y de esas tengo muchas, porque de verdad desde muy joven empecé a entender el fracaso como oportunidad para poder crecer, para poder evolucionar y para poder decir, bueno, ¿qué hago con todo este literal Claro, mierdero? Y lo voy a utilizar como el abono para decir, oye, voy a crecer y voy a salir adelante y voy a hacer de esto una historia que pueda ayudar a más personas que estén pasando por lo mismo a salir de esta y no me va a hundir en esto. Entonces, total. si te das cuenta el propósito sencillamente y para que se nos deje de volver una carrera contrarreloj, ¿no? El propósito es simplemente vivir. Ujú. Estás todos los días viviendo. Ahora, el problema más grande, Nati, que tenemos como humanos
es la mente. Y la mente te hace el juego de tenerte preso en estados atemporales. Entonces estás o en el pasado lamentándote, como decimos, Total. o tal vez diciendo, ay, es que fue más bonito, porque pueden ser las dos situaciones, sea lo que te tenga amarrado y que no te deje salir de ahí. Y también estás En viviendo el atemporal futuro. cuando estás tan angustiado. Entonces, cuando tu propósito lo empiezas a entender como voy a vivir y voy a vivir hoy, empiezas a ver, ok, y como te decía ahorita, si mis prioridades son, por ejemplo, mi salud, ok, ¿qué voy a hacer hoy por mi salud? ¿Cómo es que me voy a cuidar? ¿Cómo voy a vivir en plenitud? ¿Cómo voy a vivir poniendo esa semilla hoy para que mi salud esté bien, mi salud física, mi salud mental? ¿Cómo es que voy a hacer para que esas prioridades que tengo en la vida hoy puedan evolucionar? Pero como la gente no se conoce, y volvemos a lo mismo, entonces ni siquiera saben que tienen prioridades y piensan que las Exacto. prioridades son el posgrado, la maestría, ganar más, y entonces están en una carrera consiguiendo persiguiendo lo que ni siquiera quieren, porque llega la maestría, llega el título, llega el ascenso, llega todo eso y siguen diciendo, pero es que ¿cuál es mi propósito? Exacto. Exacto, porque se encuentran de pronto con que a lo mejor tienen mucho título, muchas cosas materiales, pero hay un sentimiento de vacío en su interior, como un vacío existencial, que yo creo que a todo el mundo nos llega en un momento Claro. dado, porque no le estamos dando un sentido a nuestra vida. Porque como vos decís, me parece a mí, ¿no? Desde mi humilde opinión, yo coincido mucho con vos en esto de que esto de ocuparnos de los propósitos, ponernos prioridad y hacer de eso un Ujú. propósito, quiera que no le termina dando un sentido a mi Claro, vida. claro que sí, totalmente. Y es que fíjate que terminas viviendo los propósitos de otras personas, ¿no? Entonces terminas viviendo el propósito que quería tu familia o tu papá para ti, no terminas viviendo nunca realmente a lo que tú viniste a vivir, que es hacer tú. Exacto, Cuando tú te exactamente. permites vivir a plenitud y ser tú todos los días, o sea, por eso te decía, con los hijos de verdad uno le queda claro, porque Olivia no está fingiendo ser nadie más, Olivia no me quiere dar gusto, Olivia no le quiere dar gusto al papá, Olivia es Olivia, ella se levanta a ser ella. Y Exacto, cuando tú tienes la libertad y la capacidad de ser tú, pues ese es el mayor propósito. Y fíjate que si todos pudiéramos cumplir esa misión en el mundo, pues todo sería maravilloso, distinto, porque, total. porque te cruzas con personas súper frustradas a diario que están haciendo cosas que no les gusta hacer, obviamente, que están frustradas atendiendo detrás de una ventanilla, desesperadas, que están mirando el reloj, que ya quieren que sea las 5, y pues claramente están viviendo una vida miserable porque Total. todos los días y todos los minutos están diciendo yo qué hago metido acá y están esperando una pensión para poder cumplir un propósito. Tal cual. ¿Y sabés qué es lo más triste por ahí a veces? Es que nosotros muy en nuestro interior tenemos una vocecita que nos está permanentemente diciendo, virá el rumbo, Ujú. virá el rumbo, pero tenemos tanto miedo al cambio, que es lo que decías vos al principio, que preferimos quedarnos desde el ego estancados en lo cómodo, en lo seguro, antes de animarnos a tirarnos a la pileta y lidiar con la incertidumbre que genera un cambio, ¿no? Bueno, como vos decías, a vos te pasó Ujú. y obviamente no es nada fácil, pero creo que es el precio que hay que estar dispuesto a pagar para que nuestra vida empiece a funcionar de otra manera también. Y mira que sumado al cambio, a enfrentarte a eso desconocido, también también se presenta el miedo a creer en ti. Ujú.
Entonces Es que no nos han enseñado tampoco a creer en tú nosotros. tienes esa vocecita, como tú decías, a toda hora diciéndote, miras por acá, a ti te quema y te mueve esto. Tú no sabes para qué eres bueno, porque te preguntas toda la vida, ¿será que yo soy bueno para esto? Pero es que te Ajá, dijeron que no eras bueno para mucho, o que no era suficiente, o que tenías que prepararte más, como les decía ahorita. Entonces empiezas a dudar de ti a toda hora, pero es que qué miedo fallar en público, qué miedo hablar, qué miedo decirle algo a alguien, me van a decir que yo quién soy, que me creo. Y empiezas a llenarte la cabeza de un montón de excusas y de ruido mental en donde siempre te está dando miedo brillar. Y empiezas a brillar mucho, entonces te asusta tal tu propio brillo. cual. Entonces buscas esconderte. Fíjate, yo caí en eso también un montón, Nati, pero demasiado, porque buscaba la forma de meter la cabeza y decir, no, es que no me vean, que no me escuchen, que no, yo no quiero abrir la boca, esto que se queda aquí para mí, por el miedo, por no creer en mí misma, por no decir, oye, yo sé qué habilidad tengo, yo sé quién soy, yo sé qué puedo hacer, yo sé que tal vez esto, y fíjate que acá va algo muy interesante, que era algo relacionado a lo que te decía, si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, de la forma, si yo soy quien soy, si yo soy yo, todas las personas que se crucen conmigo y ahora tenemos esta capacidad de hablar aquí por Instagram, por redes sociales a tantas personas, si tú eres tú y te cruzas con 5 personas, la vida de 5 personas puede ser diferente. Total, ¿Sí me entiendes? totalmente. Así como les hablaba ahorita de la experiencia cuando te cruzas con personas que no están haciendo lo que aman, cuando tú realmente estás siendo tú, estás impactando todo lo que toques Totalmente. con todas las que te cruces. Entonces, no solamente tiene que estar relacionado con lo que tú estás haciendo, sino no impacta solamente tu vida, sino todo tu entorno, tu Total. familia. Muchas personas dicen, bueno, a mí no me importa el mundo. No, es que desde que estés bien tú, desde que estés criando hijos que puedan servir, que puedan ser buenos seres humanos, que puedan, o sea, solo con que te encargues de tu casa, de tu familia, ya está todo bien. Ahora, Exacto. personas que como tú y como yo decidimos abrir estos espacios para llegarle a más personas, pues imagínate, o sea, estás impactando muchas más vidas. Entonces, cuando rompes esa cantidad de bloqueos que te tienen aislado de ser tú, pues fíjate todo lo que puede cambiar. Y yo siempre me pregunto, y la pregunta que siempre me hago es, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y eso decidí preguntarme cuando decidí creer más en mí, decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y qué es todo eso de lo que me estoy privando al dejar de ser yo, porque cuando estás en un trabajo, cuando estás en una vida que no te gusta, en un trabajo que no te gusta, estás, te estás cohibiendo de todo eso bonito que sí puede ser. Claro. Pero fíjate vos que siempre volvemos a lo mismo. Eh, para yo poder ser yo, tengo que hacer consciente toda esa parte que está oculta en mí, que no me deja ver, que, que yo siento que no soy suficiente, que yo tengo miedo que me critiquen, que yo tengo miedo que me juzguen. Entonces, siempre creo que caemos en los mismos temas cuando hablamos de esto, el autoconocimiento. En Porque los si mismos, no nos conocemos y no sabemos por qué estamos actuando como actuamos o desde dónde, no vamos a poder nunca salir del atolladero, me parece. Nunca vamos a dar un paso hacia adelante porque siempre vamos a estar como autosaboteándonos, ¿no? claro. Y fíjate que si nos vamos al otro extremo de la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que te mueras sin haber vivido. Y yo creo que eso puede ser Es demasiado peor. triste, demasiado terrible que tú digas, se me acabó la oportunidad en este espacio, en este plano terrenal, y todo eso que se te pasó por la cabeza, porque fíjate que cuando estás en un trabajo que no te gusta, cuando estás en esa vida que no te gusta, tú estás viviendo una vida paralela y tú estás diciendo, oye, ¿cómo me gustaría? Espérate que ya, a ver, despídanse. Bye. ¡Chao, Olivia! Tú me prestas un trapo que ya hizo reguero acá, por favor. Ya me hizo un despelote acá con mi agua. Y entonces cuando tú estás
viviendo esa vida, tú estás viviendo una vida en paralelo, o eso me pasaba a mí todo el tiempo, porque yo estaba haciendo, gracias, yo estaba haciendo eso que no me gusta, pensando y diciendo, ay, pero es que cómo sería rico poderme levantar todos los días y hacer, y yo me la imaginaba, ¿no? Me imaginaba toda la vida como yo la quería y decir, bueno, quiero el tiempo conmigo y despertarme, poder leer un libro, reflexionar, meditar, hacer mi yoga que me encanta, tú que sabes tanto de yoga. Claro, y estás viviendo esa vida en paralelo y estás frustrado diciendo, ah, pero otra vez es lunes. Entonces te permites cumplir un propósito, entre comillas, los domingos o los sábados y eso, porque como estás tan agotado energéticamente, Claro, ni siquiera el sábado y el domingo. claro. Y fíjate que algo que me parece muy lindo y es que uno no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y yo lo tengo así como solamente a 3 personas. A tu niño interior, a ese niño que le hervía el corazón por vivir, por decir, me quiero comer el mundo, porque yo recuerdo que yo, mejor dicho, de chiquita yo soñaba y quería ser y quería conocer y quería viajar el mundo. Y a mí yo de ahora y a mí yo de los 80. Son Mira, 3 personas. qué lindo lo que estás diciendo, porque a la final siempre queremos como quedar bien con un montón de gente o creyendo que le debemos algo a alguien y no pensamos en nosotros. Me encanta esto que estás compartiendo. Lo voy a tomar, lo voy a tomar para Claro, mí. todos ustedes que están acá, Me sí. encantó. Porque mira, yo tengo a mi abuelita, tiene 91 años y ahorita mismo justo está hospitalizada. Y yo digo, cuando tú te pones esa figura de tu vejez y tú piensas en esa Natalie de los 80 y tú dices, ¿qué me va a voltear a mirar y decir? No, hoy supe que eran 91, me están diciendo que 94, no, supe que eran 90. 94, ¿eh? Me Cuando, están corrigiendo cuando ahí. pasas de cierta edad ya ni se sabe cuántos años tienes, ¿no? Pero bueno, ¿Cierto? está en rango. Eh, y cuando tú llegas a esa edad y tú volteas a mirar, tú dices, bueno, ¿qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué fue lo que no hice? ¿O qué fue lo que hice para estar donde estoy? Pero fíjate que si tú cierras los ojos por un momento y te vas allá y tú dices, lo que estoy haciendo hoy, la vida que estoy viviendo hoy, me va a llevar a qué camino, a qué destino. Tú tienes múltiples posibilidades de llegar al final, o sea, que vamos a llegar, Total. todos vamos a morir, pero solamente tú decides cómo quieres morir. Obviamente, estamos hablando que nadie sabe cómo se va a morir, un accidente, lo que sea. Sí, Pero sí, sí. hablándolo naturalmente, si quieres estar en tu vejez, ¿cómo es que quieres estar en esa vejez? Eh, Exacto. ¿Cómo se dice? Arrepintiéndote porque no hice, porque no empecé, porque no lancé, porque no creí. Mira, eso era una agonía para decir todos los días que yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que lo tengo que hacer y atreverte a dar ese primer paso se vuelve, se vuelve ese obstáculo que quien es ese obstáculo eres tú. Sí, sí, yo en eso que decís me siento identificada, con un montón de cosas que por ahí yo sé que, que me ayudarían a lograr esa versión de mí que quiero y siempre hay algo como adentro que bueno, después, viste que tocamos el tema de la Claro. procrastinación en otro vivo, Ajá. y como que sí, te volvés tu peor enemigo, ¿no? Pero creo que también esto un poco nos ayuda, esto que vos mencionabas de ponernos un propósito en relación por ahí a ir mejorando distintas áreas de nuestra vida que queramos mejorar y, y aplicar esto que enseñás vos en tu cuenta que me encanta, que es el tema de la organización, Sí. que creo que es fundamental también como para poder ir logrando esos pequeños propósitos que vayan dándole sentido a nuestra vida. Mira, sí, yo soy una promotora, obviamente, de la estructura basada en prioridades. Entonces, lo que yo te digo, si tú tienes claro para dónde vas, si tú tienes claro el foco, todo lo que no esté en ese alineamiento, todo lo que, y eso, mira, eso cambió mi vida así, ¡pum!, de 360, o sea, eso fue un cambio
un giro total. ¿Por qué? Porque anteriormente yo estaba abierta a todo y a todos y a todas las posibilidades de la vida y Claro, tenía agenda para la amiga, para el amigo, para el ahí vecino, está. para el plan, para A, B, C, D, y no tenía el foco claro de qué era lo que quería. Entonces pasaba el año y yo decía, pero miércoles yo no alcancé a lograr nada de lo que yo quería lograr. ¿Por qué? Porque había muchas distracciones. ¿Por qué? Porque estaba atendiéndole la vida a todo el mundo y no estaba atendiendo mi vida. No estaba siendo mi prioridad. Entonces, cuando tú no tienes una prioridad clara de qué quieres, qué estás haciendo en tu vida, qué quieres hacer de tu vida, para dónde vas, tú empiezas a decirle sí a todo plan y a toda actividad y a todo lo que sale, porque pues sí, no tienes ningún foco, no tienes ningún orden. Entonces, cuando tú Exacto. sabes qué vas a hacer de tus días, de tu vida, vas, fíjate el panorama, voy de lunes a viernes o de lunes a sábado trabajo, el viernes salgo y me distraigo porque estoy viviendo una vida que no me gusta, entonces necesito un descansito. Ujú. El sábado también, el domingo me noqueo en la cama porque estoy cansado y arrancas otra vez año tras año. Pero cuando tú dices, ok, ya va, mi propósito es mi objetivo es mi meta es esto, mi foco está allá, tú empiezas a ser mucho más selectivo con tu energía, con tu tiempo y obviamente con tu orden, o sea, te estás dando cuenta. Fíjate que yo aprendí esto que me encanta. Nos han dicho que el tiempo es, responde la frase, nos han dicho que el tiempo es oro, Ilimitado. tiempo es dinero, que el tiempo, sabes, como que no puedes desperdiciar el tiempo porque el tiempo es oro, el tiempo es dinero, el tiempo es vida. Entonces, Ujú. fíjate cómo desgastas tu vida en cosas que no van a tu foco. Acá dice, Santa Cruz dice claridad ante todo. Claro, cuando tú dices, ok, yo cómo estoy invirtiendo toda esa energía, cómo estoy invirtiendo mi energía y en qué lo estoy invirtiendo. Cuando tú tienes esos fundamentos y tú dices, un momento, yo no voy a desperdiciar mi tiempo con amistades que no están sumando. ¿Por qué? Porque yo estoy creciendo en esta área específica. Entonces, como tú decías, yo quiero mejorar mi salud. Entonces, yo quiero rodearme de personas que estén en la misma onda, en la misma mentalidad, que estén pensando en mañana vamos a ir a escalar, oiga, vamos a meternos en tal competencia. Yo voy a un gimnasio y hay como un tema de squash y de tenis que a mí me encanta, campeonato de mujeres para jugar squash, entonces vamos a hacer yoga, entonces tú te empiezas a involucrar Claro. con personas que te están aportando, que tú estás aportando y que tú estás en un crecimiento, pero cuando tú no tienes eso claro, cuando tu salud no es tu prioridad porque te crees en la eterna juventud que va a pasar factura, que te va a tener en una situación de salud pues crítica, te empiezas a caer en cuenta cuando ya es muy tarde, cuando ya tienes la diabetes encima, cuando ya tienes la hipertensión, el no sé cómo, todas las enfermedades juntas, ya te duele todo el cuerpo y ya se te fue la vida. Y así pasa en todas las áreas de tu vida, pero entonces no te sientas ni siquiera a desglosar cuáles son las áreas de tu vida y en qué quieres trabajar o empiezas a trabajar en todo. Sí, y aparte, ¿sabés qué, Pau? Escuchándote, se me venía esto que vos decías de empezar a rodearte de gente que te motive y que esté en la misma onda, ¿no? Pero cuando vos das el paso a ponerte como prioridad, obviamente la primera trompada que recibís de frente es la gente que está acostumbrada a que vos seas de una manera y que de pronto no tenga tu tiempo y ya pasás a ser, ¡qué Es egoísta! fuerte. Y nosotros que tenemos tanto miedo al rechazo, por ahí es cuando caemos otra vez en la misma de siempre, ¿no? Mejor dicho, eso es algo que también lo viví en carne propia y fíjate que, claro, cuando tú estás tan abierto a cuidar y mira que yo lo visualizo como esta imagen que quiero que se la imaginen ahí.
como dos plantitas, ¿no? O sea, que tú estás regando y estás drenando tu propia agua para nutrir otra planta. Te puedes hasta drenar, secar y morir porque estás nutriendo otras vidas, porque estás nutriendo otras personas, otras energías, otras situaciones. Cuando tú empiezas a ocupar tu lugar, grábense esta frase, cuando tú te das tu lugar, el resto se tiene que dar el lugar de ellos. Fíjate que cuando yo aprendí esa frase, yo no me daba mi lugar. ¿Por qué? Porque yo estaba para todo el mundo menos para mí. Entonces yo tenía una necesidad y era como si luego, para la lista de espera, ya va. Primero la necesidad de Pepito, Juanito, aquí, allá. Cuando tú empiezas a cortar eso y cuando tú empiezas a decir, sabes, no, realmente hoy no me siento como en el ánimo de, no, realmente estoy enfocado en, hoy tengo un compromiso de, cuando tú empiezas a decir no, yo les dejé un reel hace poquito en que hablaba de eso, de aprender a poner límites. Cuando tú aprendes a poner límites y tú cierras esa puerta y te escuchan un no, es como, ¿qué? ¿Qué? No, te estoy diciendo que no puedo, que no quiero, que no me nace, que no voy a ir, que no, que ya no hago parte de, porque también cuando, en el tema del cambio, cuando tú vas a cambiar y tú decides cambiar y tú decides mejorar, entonces si tú te tomabas una cerveza todos los viernes y decidiste que por salud no lo hacías, ya te miran como, ay, usted sí es muy aburrido, ¿no? O usted sí es muy, ¿usted qué le A pasó? mí Usted me está ha pasado, sí, total. Y tú dices, no, sencillamente decidí no hacerlo. Entonces ya obviamente se genera un rechazo, exacto. pero hay que entender que todos son ciclos también. O sea, no tienes por qué quedarte estancado en un lugar donde pues ya no resuena contigo. O sea, si ya no haces parte de eso, bueno, amigo, el move on, o sea, tienes que seguir. La vida es movimiento y la vida es Exacto. acción. Y si tú ya no perteneces a eso, tú no tienes por qué quedarte por lealtades, que es lo que pasa mucho, ¿no? Lealtad, Ujú. lealtad a la abuela, lealtad a las tías, lealtad a la amiga. Mira, mucho ojo con las amistades. Yo siempre les digo eso. Yo le digo eso incluso hasta a Olivia, que ni entiende porque mi amigo es, o sea, es como que, ¿qué? Tiene 20 meses. Porque muchas personas, por estar en el grupito y por serle, yo no sé, mucha gente hacía pactos de sangre y pactos de no nos vamos a separar nunca en la vida y por cumplir esos pactos de amistades, no surgen, no evolucionan. ¿Por qué? Porque si mi amiguito sigue tomando, si mi amiguita sigue haciendo, yo cómo la voy a dejar sola y yo cómo, no voy a ser tan mala amiga. No, tú tienes que estar enfocado en tu crecimiento, en lo que tú quieres lograr en tu vida. Y viceversa también, porque a veces uno está en grupos a los que ingresó y permaneció por pertenecer y de pronto sentiste esa necesidad de cambio, de evolución, te animaste a poner límites, a decir que no, y hay otras personas que se niegan al cambio, se niegan al crecimiento y es como que te están tirando permanentemente para abajo y ahí uno tiene que tener la fuerza también para tener claro qué es lo que quiere de la vida y poder a veces cortar definitivamente con vínculos así. La mayoría de veces vas a ser el extraño y el loco y el raro cuando quieres salirte Exacto, de eso que has estado haciendo. Incluso pasa mucho con familiares, Nat. total. Con que tú digas, oye, yo ya no quiero hacer esto, o ni siquiera que digas, no tienes que estar comunicando, pero se ve un reflejo, ¿no? Cuando tú estás reflejando algo diferente, entonces ya empieza el cuestionamiento o el rechazo, o incluso lo que decíamos ahora, el miedo a no hacerlo, porque es que mi mamá se va a molestar, Ujú. porque es que mi abuelita de 94 años, 91, los 90 que tenga, ¿qué va a decir? Y fíjate que pasa mucho en un matriarcado, yo vengo de un matriarcado de 8 tías y con unos discursos que acá nos quedaríamos horas si habláramos de todos los discursos que uno escucha, en donde a mí me decían, por ejemplo, uno de tantos, es que todos los hombres son unos indios. Mm. Entonces, cuando tú empiezas y tú dices, no, pues yo voy a creer en el amor, y cuando tú sanas toda esa cantidad de ideas que te metieron en la cabeza y tú tienes una familia bonita y empiezas a tener tus hijos y a florecer de otra manera y a vivir de otra manera,
eso empieza a ser chocante y entonces te empiezan, yo recibí incluso mensajes de familiares diciendo como, oye, mira, me preocupa mucho tu situación. ¿Cuál? No, pues que te estás casando. Me preocupa mucho porque te pueden lastimar. Claro, Entonces empieza a generar un rechazo porque es algo que te está saliendo del patrón que están viviendo muchas personas y tú decides hacer tu vida pues bajo tus creencias, bajo lo que tú quieres. Pero conozco muchas y tengo muchos familiares también que deciden no casarse incluso. Fíjate, total. porque no, porque es que mi mamá no está de acuerdo con, entonces yo mejor no me caso, vivo en unión libre y, Totalmente. y empieza. Y qué importante agregarle a esto que estás diciendo, ¿no? El hecho de estar lo suficientemente fuerte uno en sus nuevas convicciones, desde lo que uno es, piensa, siente y cree hoy, como para que ese comentario que te hacen de, mirá, que te vas a casar, tené cuidado, no te llene a vos de miedos que te hagan volver a dudar de vos, de lo que pensás, de lo que sentís y de lo que crees, porque ahí está también el sostenerse fuerte en el autoconcepto que uno tiene para poder llevar la vida que quiere. Claro, pero fíjate que más que una sostenida fuerte, porque yo siento que es como que te tienes que agarrar de una creencia, o sea, lo siento yo así cuando dices sostenida fuerte, es como no, no, que nadie me tumbe acá. Más que eso lo veo yo como cuando tú realmente interiorizas algo y vives algo, tú no tienes ni siquiera que explicarlo, o sea, de hecho yo me crucé con una tía y me decía, te ves radiante, y yo pues que estoy radiante, estoy feliz. No tengo que explicarlo, sino tengo que vivirlo. Cuando tú vives y cuando tú estás disfrutando tu vida, y cuando tú eres un reflejo de eso, ¿sabes? Entonces, cuando llega el comentario, primero es tener la capacidad de entender que crecimos, es tener la capacidad de entender que tú ya eres un adulto. ¿Sí me entiendes? Yo tengo, y te lo juro, y bueno, ni sé si mis tías están viendo toda esta locura, pero creo que no. Yo tengo una tía que no se corta el pelo por no desagradar a la abuelita a los 94 años. Entonces yo digo, ya va. O sea, tienes 60 y estás pidiéndole aprobación a la de 90. O sea, ya va, ¿qué es este circo? Claro, ¿Sí me claro. entiendes? Cuando tú no te das cuenta que es que la vida es tuya. Por ejemplo, mi color original de pelo es negro, ¿no? Entonces cuando yo llego me dicen, ay, pero te lo pintaste como muy claro. ¿Por qué? La respuesta contundente. Fíjate que cuando tú dices, no, me voy a agarrar fuerte, y no, entonces, para que no me vuelvan a llenar la cabeza de, no, la respuesta es tan contundente como decir, es que a mí me gusta, es mi elección, Ah, pero tú no tienes la capacidad, yo creo que la fuerza más nativa en eso, en la capacidad de dejar claro que es tu vida, de dejar claro que es que a nadie más le importa sino a ti y que nadie mm, necesita meter la cucharada ni la opinión porque tú no la estás pidiendo. Entonces, cuando tú vives tu vida y cuando tú los lunes decides hacer X o y los viernes X o tú no le tienes que explicar a nadie por qué lo estás haciendo, sino pues porque es que es mi vida. ¿Por claro. qué más voy a hacer? Porque quiero. Y porque de últimas te haces responsable vos de las consecuencias de tus elecciones y nada más. Claro, o sea, la gente le gusta mucho vivir la vida del otro, lo que te decía ahorita, porque queda más fácil. Obviamente yo me responsabilizo de lo tuyo porque no hago mi trabajo, que es mi vida. Exacto. Entonces, y ahí también caí muchos años. O sea, me era más fácil vivir la vida del hermano, del primo, del amigo, del vecino. Y eso pasa mucho incluso con las mamás. Te queda más fácil vivir la vida de tu hijo, te queda más Ujú. fácil vivir la vida de tu esposo, te queda más fácil vivir la vida de tu mamá, te queda más fácil vivir la vida de tu papá. Cuando tú te das cuenta, estás ocupando los roles de todo el mundo menos el tuyo. Exacto, exacto. ¿Y por qué tendremos esa tendencia a escaparnos de nosotros mismos? Nos queda más fácil escaparle a la autorresponsabilidad, porque obviamente requieren mucho más de todos los valores que no hemos conservado y sí, son valores, o sea, no te queda más difícil tener autodisciplina, te queda Mm, más difícil tener tu propio
propio foco, te queda más difícil construir tu... Mira, si yo te pregunto, si yo les pregunto a los que están acá, bueno, ¿cuáles son esos proyectos y esas metas por los que todos los días te estás levantando a trabajar? Ay, no, no tengo claro ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque es que no es tan agradable sentarse, coger un lápiz y un papel y decir, bueno, foco, qué es lo que yo quiero, y empezar a escribir y a diseñar. Pero no solamente para que se quede en un tablero bonito con fotos y se volvió de moda el mapa, el vision board, Sí, no, sino para que todos los días tú digas, ok, hoy es lunes, yo tengo que hacer esto. No es tan fácil levantarte y diseñar un menú de opciones de comida saludable, entonces yo voy a encargarme de cocinar. Nada de eso es fácil, porque, y fíjate que tú preguntas, pues, ¿por qué nos queda tan, o sea, tendemos a eso? Porque tendemos a buscar lo lo fácil, fácil, tendemos lo a cómodo. el sándwich cualquiera con la gaseosa, tendemos a buscar cualquier relación, tendemos a buscar la solución inmediata y más ahora en un mundo tan, tan desechable y tan inmediato, donde tú todo lo consigues a un clic y donde, digamos, valores como la paciencia pues no están tan desarrollados porque pues esperar no es agradable, fíjate, es más difícil esperar un proceso de cambio, de entender, de aprender, de poner en práctica. No, tú quieres algo rápido. Y Exacto. fíjate, cuando tú decides empezar en una relación, no te sirvió, no te gustó, ¿qué pasa? Acabas. Siguiente, next, como en Tinder. No, sigues scrolleando y sigues pasando. ¿Por qué? Porque no te sirvió, porque quieres algo fácil. Entonces, obviamente, por eso es que tu cerebro tiende a escaparse de esa responsabilidad que es tu propia vida. Claro, claro. Entonces, en definitiva, tenemos que empezar un camino de autoconocimiento urgente Siempre. para Y empezar constante. a encontrar nuestra, ir poniéndonos propósito en las distintas etapas de nuestra vida, para empezar a darle un sentido por fin a nuestra vida y dejar de estar buscando todo eso afuera, porque todo empieza en uno, todo está Yo, dentro de uno. yo creo que en resumen es entender la esencia de la vida, ¿no? Que es vivirla en sí misma. La esencia de que solamente existe un ser como tú. La esencia de entender que solamente alguien como tú puede hacer todas las cosas que tienes la capacidad de ser. Cuando entendemos que somos un mismo ser con esa creación, o sea, de donde vienes, cuando eres una extensión más, ¿sabes? Y no eres un ente suelto en el mundo, cuando te sientes parte de todo y empiezas a entender tu rol dentro de ese todo, que es ser tú, pues ahí hace como boom, como la explosión perfecta de decir, ok, Claro, yo tengo que, lo que tengo que encontrar o vivir o activar es sencillamente lo que yo soy, es sencillamente vivir mi vida. Y ahí empiezas, ahí le empiezas a dar ese sentido a la vida, que es lo que tú dices que toda la gente está buscando fuera, la gente está buscando la profesión y el oficio. Cuando llega, digamos, 60, 70, 80, no sé ni siquiera qué edad se pensionan ahora las personas, pero ya te dicen, ay, ya no tienes que trabajar más, ya no tienes que preocuparte por trabajar más. Vea, yo trabajo así sea gratis, pero no me quiten el trabajo. claro, Y yo escucho eso todavía de personas cercanas que están próximas a pensionarse y decir, yo no, si me quitan esto, yo no sé qué hacer porque es que estamos metidos también en un tema que yo amo ese rol, ¿no? Entonces es examinar mucho tus creencias, desestructurar esas creencias que has aprendido. Ahora, no todo lo que tú dices, no todo lo que hemos aprendido es malo, ni es, no, la idea no es satanizar todo lo que hemos aprendido, no, es exacto, para entender qué de todo eso te hace sentido, qué puedes adoptar y qué puedes dejar a un lado y decir, ok, yo no resueno con esta idea, yo no quiero esto para mi vida, y si yo no lo quiero, ¿cómo voy a hacer para cambiarlo? Pero no quiere decir que ese sea tu único propósito de la vida. O exacto, sea, no hace sentido pensar en que tienes un único propósito, porque entonces si mi propósito es ser profesional, ya lo cumplí, entonces ahora ¿cuál es mi propósito? claro, Entonces, no
es empezar a reflexionar y a cuestionar todo eso que te hace vivir la vida que vives. Cuando empiezas a estructurar eso, cuando empiezas a desglosar eso y decir, oye, ya va, ¿hace sentido? ¿No hace sentido? Replanteas, es como mis datos a mí, y yo te digo, yo saco enseñanzas de todo lo que voy viendo. Cuando me sale a mí la pantalla, tienes que actualizar tu teléfono. Mm. Hombre, este es el iPhone 15, ¿qué tengo que actualizar? ¿Cómo así que tienes que actualizar tu teléfono? Sí, hay una actualización incluso en el último teléfono. ¿Por qué? Porque todo va cambiando constantemente. Si tú no te actualizas, si tú sigues con las creencias de la abuelita 94, pues estás viviendo un mundo que no es. Entonces Exacto. hay que reestructurarse todas estas creencias, hay que empezar a escribir lo que tú crees y a vivir bajo eso que tú crees y a entender que hay que primero ser para después hacer. Que vivimos en un mundo totalmente al revés, en un mundo de tenemos que hacer, 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 no nos permitimos ser. Carla Nerina dice, el tener que estar justificando lo que haces o no haces limita mucho, creo yo. Encima, si decidís hacer algo y sale mal, salir con la frente en alto es difícil también. Porque no nos han enseñado que el fracaso también está bien, porque también hemos pensado en que nos salga algo mal es fracasar y fíjate que no. A mí me encanta contar todas las historias que yo he tenido donde no ha salido bien. ¿Por qué? Porque aprendí, porque crecí, porque de eso yo soy un megaproyecto, porque fracasar sencillamente es desistir Exacto. o no empezar. Fíjate, entonces, sí, pero estar justificándote de verdad que es desgastante, o sea, tiene que ser y punto. Y al que le guste y al que no, pues que no, ni mire. Exacto, y de última, ver nosotros qué es lo que nos pasa con eso, porque si yo estoy siendo de una manera y vos de pronto venís y me criticás en algún punto, yo te puedo decir a vos, bueno, mirá, Paula, yo soy así y si no te gusta está todo bien. Pero ¿qué me generó a mí internamente eso? Es que fíjate que nos pasamos como de querer agradarle a todo el mundo. Ese es el problema. Cuando con Ahí respeto, está. o sea, cuando con respeto tú eres tú y tú no estás lastimando al otro, tú no estás invadiendo al otro, agrediendo al otro. O sea, cuando tú estás siendo tú y por el contrario estás ayudando, sí, aportando tu granito de arena, el problema es eso, que estamos pensando, fíjate que acá dice, Carla dice, con salir con la frente en alto, pero salir con la frente en alto para los otros, porque no dice salir con la frente en alto para mí, sino, no, claro, yo cómo salgo de la gente diciendo, no me salió. ¿Por qué? Porque estás pensando en lo que van a decir, en lo que van a juzgar, en agradar, en un montón de cosas del otro, pero no era contigo misma. Ujú. Entonces caemos en el problema de querer ser demasiado buenos, de querer agradar a todo el mundo y ser como el pastel pues a toda hora, que todo el mundo tiene que sentirse bien. No, o sea, es como, tú tienes que estar agradando a todo el mundo. Sí, total, total. Es por ahí, es un trabajo el que hay que hacer. Yo, por ejemplo, contaba en un reel que subí el otro día que yo todavía no logro desenchufarme del todo de la mirada ajena. Yo cuando era chica era, pero de cajón, ¿qué va a pensar el vecino? Crecí con eso de qué van a pensar los vecinos, qué van a decir los vecinos. Y bueno, y eso me condicionó bastante siempre a estar pendiente de qué es lo que va a pensar el otro. Si yo digo esto, ¿cómo se va a sentir el otro? Si yo me comporto de esta manera, ¿qué va a pensar el otro? Entonces, he vivido y sigo todavía en un punto porque lo estoy trabajando mucho. Condicionada por la mirada del otro. Y quiera que no, las redes sociales me están permanentemente impulsando este juego porque es inevitable, te estás exponiendo y la mirada del otro está del otro Pero lado, ¿me entendés? Entonces es un desafío claro, y más diario. como que a las mujeres nos dijeron como que tenemos que ser las juiciosas del tema y tenemos que estar portándonos bien. O sea, tienes mucha presión, pero mira, hay algo, Carla también dice, claro, y el juicio de los demás. Total. Mira,
una de las claves de verdad fundamentales que a mí me sacudió eso, pero te lo puedo decir también, yo creo que los procesos conmigo han sido súper radicales, como que yo lo que, Claro, uf, me despeja la cabeza, porque ¿qué pasa si a Carla o a ti yo empiezo a decirles muchos halagos? No, es que tú eres la mejor, tú eres la mejor profesora, tú eres la mejor conferencista, y tu sonrisa empieza a claro, dibujarse y puede inflar y tu pecho pues sale y la frente en alto. ¿Por qué? Porque tú le estás dando mucho peso a eso que están diciendo. Entonces, y fíjate acá, esto fue, por eso te digo, fue así como eso que giró todo. Cuando tú entiendes y te desprendes del halago y de la crítica, y tú los entiendes como algo de perspectiva, cuando tú entiendes que no te pertenecen, ni el halago ni la crítica, no te pertenecen, no son tuyos. O sea, todo eso es del otro. Que yo te diga que eres la mejor, eso es lo que yo estoy viendo y esa es mi lectura frente a tu vida, esa es mi lectura frente a tu oficio, frente a lo que el 5% que yo estoy viendo, el 1% que estoy viendo de ti a través de una red social. claro, Realmente las personas que pueden opinar de tu vida son tres, yo sé, con las que vives, o tu mejor amiga, o tu esposo, o tus hijos. Y eso, porque tampoco ven todo el mundo tuyo. Entonces, cuando llega un halago o llega una crítica, sencillamente bloquea la oreja, o sea, que no te toque. O sea, cuando tú proteges tu campo energético al punto de decir, chévere, chévere que veas eso en mí, bien por ti que veas eso en claro, mí, cool, va, y eso no es mío. ¿Por qué? Porque tú ya sabes quién eres. Y tú no necesitas que otro te venga a aplaudir, te venga a halagar, te venga a inflar el ego. Y tampoco cuando te llega una crítica te da duro. ¿Por qué? Porque también es como es tu problema, amigo. Toma tu crítica y bye. claro. Entonces, cuando yo entendí eso, ni el halago ni la crítica me quita o me pone, no me definen. Wow, fue súper Liberador. liberador. Porque, claro, tú estás esperando el aplauso. Incluso de las personas cercanas, de la mamá, de la hermana, del esposo, la hija, de todo el mundo cercano, tú estás esperando que te digan, lo hiciste genial y eres la mejor. Pero cuando tú te desprendes de eso y tú dices, es un comentario más, es la perspectiva de alguien, punto, pues eso puede ser demasiado aliviador. Claro, claro. Esperando Nunca la te- claro. aprobación. Exactamente, exactamente. O esperando que nos validen y que nos digan si está bien esto que estás haciendo o no. Sí, es muy cierto esto que vos decís. Y me encanta porque, bueno, yo, por ejemplo, trabajo muchos aspectos de esos en mí todavía. Que me voy dando cuenta, como te digo, en los desafíos diarios de las redes sociales, sobre todo, qué es lo que me pone en jaque a mí con ciertos aspectos que todavía tengo que pulir, porque esto lo vengo trabajando hace rato, pero bueno, mis cambios no son tan radicales. Mis procesos son más lentos. Así que hay que tener en cuenta eso también, gente, que así como a Paula le resulta súper fácil hacer un cambio radical, a mí me cuesta más, a otras personas les costará 3 veces más en el tiempo, pero lo importante, creo yo, es que reconozcamos que cada uno tiene sus procesos y sus tiempos en estos procesos. Que yo tenga procesos más lentos no significa que yo sea mejor o peor que Paula, que tiene procesos más rápidos, o ella sea más inteligente ni nada, porque eso también está bueno aclararlo, porque hay mucha gente que No es se ve ciencia. como afectada por eso de decir, che, pero a mí a la final me cuesta un montón y yo veo, o no, Sí, me encanta cómo hablas. Eh, disfruto un montón. Sí, claro, o sea, es entender que cuando tú quitas la mirada del otro, incluye también dejar de pensar en lo que el otro está haciendo o no. O sea, si a mí me sirve como inspiración lo que tú estás haciendo y tu vida y demás, chévere. Y si te sirve de inspiración eso que estoy haciendo, chévere. Pero tú lo incorporas en tu vida y claro, vas a tu ritmo, vas a tu proceso, porque finalmente la vida es tuya y el aprendizaje es tuyo. Viniste a la vida a aprender. O sea, cuando tú total, es un bebé, tú le tienes que enseñar determinadas cosas. Bueno, y fíjate que yo descubrí eso también con Olivia. O sea, uno sabe, uno nace sabiendo succionar, uno nace sabiendo cómo hacer ciertas cosas que yo me sorprendí. Yo decía, pero ya sabes succionar, ¿cómo es esto de raro? claro, Claro, como instinto humano nacemos sabiendo ciertas cosas, pero
nacimos y estamos en la vida para aprender. Entonces, si a ti el proceso de aprendizaje te tarda más tiempo, está bien, pero también tienes que ser consciente que entre más tiempo te tome, más tiempo te va a dar en ver, en reflejar los resultados, ¿cierto? Entonces es como cuando tú estabas en el colegio y te demoraste más tiempo en graduarte. Todo bien, vas a tu ritmo. Ahora, te vas a demorar más en poder tener un resultado. O sea, yo veía personas que estaban en recuperación de materias años y años y seguían en la recuperación. Todos los años eran como vacaciones extendidas haciendo materias. ¿Por qué? Porque hay que hacer ajustes de decir, ok, ¿cómo puedo incorporar también esto a mi vida? Y pasa mucho, Nati, por ejemplo, en relaciones. Entonces, tienes una relación tóxica, ya te diste cuenta ciertas banderas rojas que tienes que tener presentes y que tienes que tener cuidado en esas relaciones y vuelve y pasa, y te lo digo por experiencia. Todo lo que yo les estoy hablando acá, esto no es un libro, esto es la vida. O sea, yo les digo que pasé por más de 4 relaciones tóxicas, tormentosas, que yo estaba repitiendo patrones. ¿Qué me costó? Pues 10 años de mi vida. O sea, no todo ha sido tan radical tampoco, pero digo, claro, es un proceso que vives, pero tienes que también ser consciente, interiorizar en que la demora es tuya. O sea, la Total. demora en poder construir una familia bonita, una relación saludable, una relación armoniosa, todo tuvo que haber pasado por 4 relaciones en donde yo hubiera podido aprender en la primera, pero no. Me volví a meter con el tóxico, seguía siendo tóxica, seguía trayendo el tóxico y seguía en ese círculo donde si tú no decides aprender la lección, tranquilo, todo bien, pero te va a volver a pasar. Sí, sí. Sí, yo Presente. ¿Sí? estamos Y te va, trabajando para que ya sea la última. bueno, que así sea. Hemos aprendido muchas cosas. Así que No quiero aguarte el ambiente, pero después de esta viene otro aprendizaje, viene otro, porque como te digo, vinimos a eso, a aprender. total, total. Entonces es como, no te afanes, no va a ser el último aprendizaje, no te perturbes, no todo está perdido, pero vas a tener que seguir Sí, en el proceso educativo, porque esa es la vida. totalmente, totalmente. Pero ya lo bueno es como vos decís, que vas aprendiendo, vas incorporando un montón de experiencia, capitalizando los aprendizajes, entonces ya es como que dejas de atraer un poco más de lo mismo, porque justamente de eso se trata el aprendizaje, de crecer, evolucionar, ir sanando lo que haya que sanar, cambiando lo que haya que cambiar para dejar de atraer lo mismo de siempre. Claro. Que para mí sanar es hacerlo diferente. Cuando tú ya lo haces diferente es porque realmente ya sanaste, si no estás en la misma herida haciendo lo mismo. Y yo Exacto. estamos mucho tiempo en el proceso de sanación. Yo no estoy diciendo que tiene que demorar 5 minutos, 10, una hora, un año, no. Cada quien tiene su proceso de sanación independiente, ¿verdad? Pero lo que sí estoy diciendo es que hemos romantizado mucho el proceso de sanación. Mm. Le hemos hecho lo hemos hecho muy cómodo. Nos hemos quedado ahí en un colchoncito, lo hospedamos mucho en nuestra casa. ¿Sabes? Como cuando recibes al amigo y le haces, o al familiar, y le haces la habitación muy cómoda que no se quiere ir, y uno es como, bueno, es lo mismo con el proceso de sanación, te quedas toda la vida sanando. Y sí, porque es como vos decís, el proceso de sanación tiene que ver con hacerlo Claro, diferente. Hacerlo diferente implica hacer un cambio. claro. Y volvemos a lo mismo. Le tenemos mucho miedo al cambio. Y fíjate, y fíjate lo paradójico porque cuando empiezas a ver divertido el cambio, es decir, bueno, yo no sé si se han lanzado de parapente o han tenido alguna experiencia así como medio extrema. Cuando ves la montaña y dices, aquí voy con toda, pues no sabes cómo hacer ese salto y es diferente el otro porque el viento es diferente. Cuando tú dices, ok, me meto en esta experiencia y me lanzo de una forma y ni sé qué va a pasar, pero juro que no voy a volver a coger el mismo camino porque es que ya sé para dónde me va a llevar. Entonces yo no quiero volver al mismo destino porque ya me di cuenta que pues que no me gusta, que no me sirve, Claro. que no me importa salir de la zona de confort. Sí, y mira que esa zona de confort, yo la llamo
más bien la zona incómoda, Ujú. porque también le hemos hecho mala fama a esa zona de confort y no Exacto. hay ninguna zona más incómoda que la supuesta cómoda. O sea, está súper, súper incómodo vivir en una vida en que no te gustan, que estás renegando a toda hora, maldiciendo a toda hora, frustrado a toda hora, queriéndote morir a toda hora. ¿Qué comodidad hay en eso? Que yo creo que ahí están los indicativos, en eso que acabas de mencionar recién, están todos los indicativos como para decir, bueno, a ver, hagamos un alto. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué sentido quiero yo que tenga mi vida? Porque creo que en definitiva uno es el que le termina dando el sentido a la vida. Entonces, ahí creo que empieza la etapa de replanteo que hablábamos al principio, ¿no? Y además que es algo bien importante aclarar, que el sentido se lo das tú y además de eso el sentido eres tú, Mm, porque muchas mm. personas terminan poniéndole el sentido a la vida en el hijo, el Ajá, esposo, en la esposa, en cualquier factor externo, pero cuando entonces el hijo está y el hijo crece, el hijo se casa y se va de la casa, entonces tú entras en una depresión terrible, o cuando pase lo que pase y eso que tú le pusiste, le diste como esa responsabilidad y esa potestad de ser tu propósito ya no está, volvemos a lo mismo, la profesión, el familiar, lo que sea. No, es que el propósito eres tú. exacto. qué bonito eso que acabas de decir. Bueno, me encantó, la verdad que me encanta charlar con vos, me encanta porque me siento muy identificada, me das mucha pila como para decir, vamos que se puede. Qué bueno, qué bueno, me alegra que esa sea la sensación. Me alegra mucho. Gracias a ti Sí, por siempre tenerme en cuenta, por invitarme a estos espacios que también me encantan charlar. Tú sabes que pues siempre acá estaremos. me me encanta eso. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Y, La verdad que es un tema súper y más interesante. de que les haya gustado, que les sirva Sobre sobre todo, que empiecen a hacerse responsables de su vida, que empiecen a tomar las riendas de su propia vida y que empiecen a vivir su vida con propósito y con sentido, a vivir. poniéndose primeros y siendo, que es a lo que hemos venido. Así, Me parece lindo el cierre, ¿no? así es. Les dejo un gran abrazo. Los espero también allá en mi cuenta. Muchas gracias a ti, Nati, por la invitación. Pues, nos veremos pronto. Sí, prontito. Ya vamos a pautar algún nuevo tema de conversación porque para mí es un placer escucharte. Así que gracias por estar, gracias por siempre prenderte en las propuestas para poder ayudar desde nuestro humilde lugar a que todos puedan estar un poquito mejor, ¿no? Hace parte del propósito, fíjate. Totalmente, totalmente. Bueno, Abrazos. Paulita, muchísimas gracias. Gracias por tu sábado. Ya creo que a partir de julio ya vuelve mi normalidad la semana el viernes para no quitarle el sábado a la gente. Pero yo te agradezco enormemente porque el fin de semana por lo general es de familia y que vos me hayas regalado un sábado este espacio para poder conversar, te lo agradezco de corazón. Así que muchísimas Con gracias. todo gusto, con todo amor, gracias a todos ustedes por estar también. Nos vemos, Paulita. Chao, chao. Beso grande. Cuídate. Bueno, gente, qué lindo vivo. Espero que les haya gustado. Creo que podemos sacar muchas cosas positivas en relación a esto. Así que bueno, este vivo va a quedar colgado en mi feed. La voy a etiquetar a Paula también y la voy a poner como colaboradora por si ella quiere dejarlo colgado en su feed también. Así que les cuento, el sábado que viene vamos a tener un... Gracias, Caro. Sí, María Elena, un poco tarde, pero bueno, va a quedar grabado
en mi feed y va a estar subido en mi canal de YouTube también el vivo, así que lo van a poder ver más cómodo desde YouTube también, que no se corta. El sábado que viene tenemos un live con Vero Soldiño de España. Vamos a estar hablando sobre el tema de las adicciones. Así que bueno, no se lo pierdan. Si no siguen mi cuenta, acá arriba despliegan, me siguen para no perderse en las historias, los vivos que vamos a ir haciendo, ¿sí? Vamos a estar hablando de las adicciones porque hay un montón de cosas a las cuales somos adictos, entonces vamos a estar reconociendo un poco toda esta cuestión. Así que bueno, mi gente hermosa, muchísimas gracias, como siempre, por estar presentes. Ha sido un placer poder compartir este rato con ustedes también. Así que bueno, muy interesante la charla. Bueno, gracias, me alegro que les sirva. Así que bueno, nos estamos viendo. Yo también te quiero, María Elena. Nos estamos viendo en un próximo live el sábado que viene. No me acuerdo la hora. Bueno, como para no romper la racha, no me acuerdo la hora del vivo. Así que bueno, estén atentos a las historias que voy a estar subiendo ahí toda la info del live, ¿sí? Buenísimo, buenísimo cómo salió esto. Me encantó. La verdad, mucho para aprender. Les mando un beso enorme. Gracias por el sábado hacerse presente y regalarme a ustedes también su tiempo. Pasen un hermoso, hermoso fin de semana. No me fijé quiénes están, pero bueno, si hay hombres acá y son papás, que mañana pasen un hermoso día del padre, y nos estaremos viendo si Dios quiere. Les mando un beso enorme y gracias por estar como siempre. Nos vemos.